Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo amanecieron, chicos? Bien, ¿usted qué tal, profe? Bien, gracias a Dios. Vamos a dar unos 3 minutitos más para ver si se integran unos dos chicos más. Y comencemos la sesión número 10 programada para el día de hoy, sábado 25 de julio. Ando buscando. Aquí está. Bueno, para consolidar un poco lo que hemos aprendido, ¿verdad? Quisiera saber qué tal les ha parecido la asignatura de Fundamentos del Diseño. Hay unos que no les gusta hablar y solo les gusta mandarme mensajes. Los escucho como parte de nuestra retroalimentación, ¿verdad? Para ver en qué cosas podríamos mejorar en el camino. Yo sentí que todos ustedes, pues, a pesar de los inconvenientes, ya sea del uso de la plataforma o, o el internet, pues, realmente se han conseguido los objetivos de cada sesión. Entonces, básicamente era eso, pues no sé si alguno de ustedes tiene que decirme algo, no sé, como un estilo de sugerencia o algo por el estilo. Soy todo oídos. La verdad que ha sido una experiencia bonita, profe. Al principio fue que estábamos presentando problemas, pero con la plataforma en sí, no con la metodología, digamos, sino que se nos quedaba pegada o se caía o no nos dejaba subir documentos. Ujú. Pero adicional a eso, pues que lo superamos tal vez en el primer mes, ya estamos más estables. Considero que todo ha sido bueno, las sesiones han sido bastante explicativas, Ujú. tanto las tareas, aparte de las sesiones que tenemos en Zoom y la facilidad que tenemos de contactarla a usted por WhatsApp. Ok. Creería que ha sido una buena experiencia. Bueno, gracias. Vamos a ver en qué seguimos mejorando, sí, porque ustedes saben que esto es mejora continua siempre. Bueno, vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Ahorita sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Estamos bien en Sí, eso. sí, sí. Entonces, para hoy ustedes ya entran a la sesión número 10. Entonces, no sé si se acuerdan que yo al comienzo de esta asignatura les comenté de que la asignatura o el programa de clase, o también, por ejemplo, lo que sería el libro con el cual hemos venido trabajando, constaba de dos etapas. Una etapa que era la bidimensión, que eran toda composición que está dentro de la hoja, ¿verdad? Todo lo que es bidimensional solo tiene una apariencia dentro de la hoja. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de tridimensión? Que ya hablamos de un plano en X, Y, Z, que tiene que ver con alto, ancho y profundidad. Entonces, ya en esta sesión de clases nosotros vamos a ver lo que son los planos seriados. De hecho, los planos seriados sí lo utilizan por ejemplo, en fundamentos de diseño de interiores, también en fundamentos de arquitectura, porque aquí volvemos un poco y hablamos de lo que es la estandarización de módulos. ¿Se acuerdan de los módulos, de todo eso que miramos en la parte bidimensional? De la parte de gradación también que hemos venido abordando. Entonces, la parte de los planos seriados y la parte de la tridimensión de fundamentos del diseño
Ya más que todo es cómo podemos nosotros realizar maquetas volumétricas a partir de figuras, ya sea utilizando gradación o direcciones. Ahí vamos a ir viendo todos esos conceptos que en el video explicativo les explico, porque la finalidad de esta sesión es que ustedes puedan analizar, ¿verdad? Y poder conceptualizar esos conceptos y llevarlos a cabo mediante una maqueta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la parte de... Entonces, cuando hablábamos de los planos seriados, hablamos de un módulo que puede usarse en repetición o en gradación. Es lo mismo que hemos visto, pero en la parte ya ahorita como tridimensional, ya. Entonces, es sacar de lo que hemos hecho en todo este transcurso de estas clases, ahora poder hacer una maqueta, o sea, sacarlo del plano bidimensional al plano tridimensional. Se puede usar la repetición, puede usarse de tres maneras, ¿verdad? También de figura y repeticiones de tamaños, de gradación y la figura y el tamaño. Entonces, cuando vayamos ya un poquito más adentro de esta sesión de clase, ustedes van a ver en sí que sencillamente es súper fácil. De hecho, lo más complejo que yo creo que va a ser es pensar en qué es lo que van a hacer, porque también hay una parte en la que especifica de que podemos lograr varias formas en lo que sería el diseño de nuestro plano seriado. Entonces, hay una parte del plano seriado que es un volumen, pongámosle en este ejemplo, que sería el cuadrado en sí, donde yo comienzo a partir por rodajas esa figura geométrica. Entonces, al cortar yo esa figura geométrica, eh, es como cuando ustedes se acuerdan de los acordeones, obviamente tienen cierta separación, pero yo puedo ver una estructura, todas esas capas que definen una composición, pero estéticamente es bastante visual, entonces por eso también en lo que es arquitectura utilizan este tipo de composiciones. ¿Por qué diseño gráfico tiene que ver estas composiciones? Porque aparte que ustedes no solo miran el mundo bidimensional, que es en las composiciones, ¿verdad? Que son meramente en una hoja de papel o cualquier formato, sino que también ustedes pueden dar propuestas a la hora de diseñar diseño y empaque, pueden diseñar también lo que son stand de publicidad, todas estas cosas también a partir de los conceptos que tienen que ver con los planos seriados. Entonces, esa es una parte de cómo se puede construir un plano seriado, ¿verdad? Que todas las rodajas de él sean igual. El otro es la parte de gradación. ¿Se acuerdan que la gradación tenía que ver que un módulo se iba deformando y al final quedaba, esa transformación consecutiva quedaba otra forma? Entonces, en este caso de plano seriado, sería algo como por este estilo. Yo tengo un módulo que si ustedes lo pueden ver aquí, él se va poniendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta quedar a una mínima expresión. Pero si ese módulo se, se dividió, se cortó o se rodajeó, como dice aquí en el mismo concepto, él crea una forma en la cual podemos percibir esa gradación de cada figura. Entonces, cuando percibimos esa gradación, percibimos de que cada una de esas partes es independiente, pero a la misma vez tiene, es parte de la composición ya. Entonces podemos ver una composición de grande a mayor la figura. Esta parte del plano seriado es muy bonito porque de hecho les va a quedar una maqueta muy bonita que es la que vamos a utilizar para la siguiente calificación. Entonces, aquí hay otra parte de lo que serían los planos seriados y habla de las formas seriadas en un sólido.
Entonces, volvemos a lo que habíamos hablado de un sólido, es una figura que tiene tres lados y es una parte tridimensional, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de repetición de la forma, era lo que hablábamos al comienzo, por ejemplo aquí, donde dice uno. Una forma sólida solo es rodajeada y en sí lo único que se trata de hacer pues es como dividir cada una de esas caras o cada uno de esos planos, pero ella no tiene ninguna modificación. Luego, en el ejemplo número 2, habla de repetición y gradación de la figura. Era lo que les hablaba eh, en la lámina anterior, ¿verdad? De cómo una forma, aquí por ejemplo, la gradación fue en tamaño. Entonces, al ser una forma de gradación en tamaño, podemos percibir de que ese módulo fue haciéndose más pequeño cada vez. Entonces, también se pueden hacer con este tipo de formas los planos seriados. Luego de aquí hay otra que se llama repetición de tamaño con gradación. Entonces aquí miramos un poquito, si ustedes se fijan, hay un poquito de anomalía entre los módulos. Hay un módulo, ¿verdad? Luego de eso se va haciendo una parte de modificación en la gradación también, donde ya no es el mismo módulo que teníamos al comienzo, pero esto permite que podamos tener también un plano seriado bastante rico en cuanto a, por ejemplo, aquí se utiliza color. Por eso es que en estos dos ejemplos se mira abajo los planos como una gradación de grises, porque para poder visualizar mejor este tipo de repeticiones de tamaño con gradación, se utiliza la gradación de los colores. Por ejemplo, dentro de la gradación de los colores, no hay nadie esperándome, no hay nadie más. Entonces, dentro de la gradación de los colores está este ejemplo que está aquí. Cuando hablamos de gradación, quiere decir que podemos tomar un color sólido, en este caso, por ejemplo, yo agarro el rojo, pero aquí hay una mezcla con negro, ¿ya se fijaron? Todos me pueden ver, ¿verdad? ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Señalando lo de la lámina. ¿Aló? Sí, Sí, ok. Vamos a ver el chat, dice que sí. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de gradación, aunque nosotros no hemos visto todavía color, podemos practicar esto porque es bastante básico en lo que es la gradación. De hecho, si ustedes se han fijado, cuando más de alguno de ustedes pinta sus casas, o por ejemplo, hay varios de ustedes que les gusta pintar cuadros o, por ejemplo, dibujar, a la hora que ustedes usan un color sólido, por ejemplo, que sería un rojo, y si aplican un color negro, van aumentando la intensidad hasta llegar al negro, que es lo que pasa aquí. Entonces, aquí en mi primera capa, yo tengo esta, una de las que habíamos hablado, que era como gradación de repeticiones. Por eso se tiene que aplicar ese tipo de lo que sería, es que no tengo micrófono hoy, ok. Entonces estaba leyendo un mensaje. Entonces, aquí que es el color sólido, luego yo aplico, por ejemplo, una gota de pintura negra, tiene que ser acrílica. Si voy a pintar con acrílico, tiene que ser con acrílico. Acrílico rojo, acrílico negro, porque si no, no va a suceder la combinación de ambos colores. Entonces, si se van a dar a la tarea de realizar esto, las pinturas tienen que ser acrílicas. O si no, si por ejemplo van a pintar con témpera, solo témpera, ¿ya? Porque si mezclan témpera con acrílico, no se va a adherir. Ahora la otra cosa, el acrílico, a pesar de que hay botecitos, creo que la mayoría de ustedes ya han comprado acrílico, como los botecitos pequeños que vienen. De hecho, hay en librerías que también venden botecitos como a 20 córdobas, que son como una muestra de 10 miligramos. Entonces, mezclan bien, tienen que tener mucho cuidado porque el negro, como es un color muy fuerte, tiende a saturar. Entonces, cuando satura el color puro, lo que puede hacer es que de un solo a ustedes les dé un color bastante
bastante combinado con el negro, no se va a ver esta diferencia. Puede ser que si no tienen cuidado, este color lo pueden conseguir en la primera y después de un solo puede pasar a este. Entonces tienen que ir probando primero ya. Entonces yo les aconsejo que a la hora que vayan a realizar esa parte de mezclar las pinturas, por favor, carísimas esas pinturas. Bueno, mentira, las acrílicas no son tan caras. Los botellones grandes son los caros, pero las acrílicas que por ejemplo, venden en las distribuidoras aquí, en las librerías Gomper, valen como 40 pesos. Bien pueden comprarlo. Si ya tienen o no tienen, o básicamente pueden hacerla blanca. Si no quieren meterse a ese, o no tienen pues dinero para eso, pues pueden hacerlo blanco. Con papel sulfito, perdón, cartón sulfito pueden hacerlo. Lo único que con cartón sulfito ya ustedes aplicarían los separadores de cada una. Los separadores los van a ver ustedes a continuación. Son como márgenes que van a dejar en cada capa para que pueda verse esa transición de cada uno de los planos del plano seriado. Entonces, para ese ejemplo que habíamos visto, básicamente es la combinación de la gradación, ¿verdad? Que lo podemos hacer en estas tonalidades. O si no quieren combinarlo con el negro, lo pueden hacer con el blanco, como el que está aquí al fondo. De hecho, con el blanco a mí me parece como que más limpio, se percibe bastante limpieza y estética en lo que sería el plano seriado. Entonces, si van a hacer algo así, de hecho, y con el blanco pueden como que retroceder, con retroceder en el hecho de que si a mí me queda muy pálido, por decirlo así, el color, yo le puedo poner, perdón, otro poquito de tono azul y vuelvo a recuperar el color, mientras que con el negro muy difícilmente lo van a lograr. Entonces, si se van a dar a la tarea de hacer alguno de estos dos, yo les recomiendo que hagan este, ¿ya? Entonces, continuando con lo que tenemos aquí, básicamente hay muchos ejemplos que me gustó ponerlos para compartirlos y que ustedes de igual forma pueden buscar también en páginas como Pinterest o en Internet planos seriados porque son bastante, esto ya aplicado el plano seriado en diseños por ejemplo, de productos, porque para eso también los utilizan. No solo el hecho de la arquitectura, sino también para diseñar ya sea lámpara, ya sea mueble. De hecho, vamos a ver una clase más adelante que se llama líneas entrelazadas, que ustedes van a ver un ejemplo de una silla bastante común que se utiliza para la representación de este tipo de conceptos. Entonces, toda esta parte de lo que es diseño, si ustedes se han fijado, todo tiene que ver, los patrones tienen que ver con los patrones de la ropa, con los patrones en sí, de las figuras gráficas, de los elementos visuales que tienen que ver con marcas. Entonces, todo lo que es fundamentos del diseño me va a ayudar o nos va a permitir a nosotros poder diseñar, ¿ya? Entonces, en base a fundamentos del diseño, ustedes pueden diseñar de la A a la Z, ya sean cosas bidimensionales o objetos tridimensionales. Si ustedes se fijan también, ¿qué análisis puedo obtener yo de fundamentos del diseño? ¿Qué fundamentos del diseño trata de realizar una mínima expresión de la forma? Ya, si ustedes se han fijado, hemos trabajado con figuras muy abstractas, con elementos geométricos, los cuales se miran muy estéticos a la hora de aplicarlos en una composición bidimensional y tridimensional ahora, ¿verdad? Entonces, toda esta clase ha sido en ese aspecto diseñada para que ustedes la utilicen a la hora de diseñar. Como todas las reuniones que hemos tenido, siempre les recuerdo eso, porque pasa que a veces ustedes cuando llegan a un segundo o un tercer año no se acuerdan de fundamentos del diseño. Entonces, tómenlo en cuenta siempre y practíquenlo para que no se les vaya olvidando, ¿ok? Entonces, continuando donde estábamos, era eso básicamente lo que quería que ustedes vieran de cómo pueden lograr
esa parte de la gradación de tamaño por figura, siempre y cuando apliquen la gradación con color, ya, del blanco al negro, del negro al tono original. Entonces, luego de eso, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí están las capas. Hay variación de la distancia entre cada plano, con el propósito de lograr coherencia y uniformidad en la recreación del volumen. Los planos deben guardar una distancia o intervalos constantes entre sí. Ahora, para poder lograr esa distancia o esos intervalos entre cada una de esas capas de esos planos, vamos a utilizar los separadores. Los separadores se utilizan tanto en el plano que en el plano de la figura sólida, ¿verdad? De lo que habíamos hablado de que estaba rodajeada, ¿verdad? Y todo eso, al otro plano que tiene que ver con gradación. Tienen que poner de una forma visual también ese tipo de separadores, porque lo que son los planos seriados, si la persona, el espectador que está apreciando su composición se hace en determinado lado de esa composición de plano seriado, puede percibir que esos separadores estén en cierto desorden. Entonces, a la hora que ustedes van a armar ese plano seriado, tienen que tomar en cuenta el orden que debe de llevar el plano seriado para que tenga una misma uniformidad, como aparece aquí. Este es el ejemplo en sí, que pareciera tridimensional. Y los que están aquí son los diferentes o las diferentes vistas de cómo se miraría esos separadores en vista lateral. Quiere decir, en esta parte de aquí, en cada uno de esos planos. ¿Ya? Entonces, hasta esa parte de los separadores ustedes tienen que analizar bien. ¿Cómo serán esos separadores? Bueno, hay algunos que utilizan, por ejemplo, los mismos trozos del material con el que están trabajando. Por ejemplo, si están trabajando con un papel, perdón, con un cartón dúplex, pues pueden utilizar cartón dúplex, sino también pueden utilizar trocitos de caja, pero bien cortados. No es que van a cortar tucos enormes y todos van a ser de diferentes tamaños, no. Tienen que ser tuquitos de ese mismo cartón, pero uniformes. Si, por ejemplo, los separadores pueden medir 1 por 1, ¿ya? Entonces van a ser unos cuadrados súper chiquitos. Si ustedes miran que son muy delgados esos separadores, pueden unir dos separadores con el mismo silicón para crear un poco más de separación entre las capas. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna duda. Los escucho. No, yo les voy a enseñar un trabajo que tengo aquí de un plano seriado que la verdad las cosas pues está bastante bueno. Lo único que me hubiera gustado que fuera más abstracto. A mí me encantan mucho los trabajos abstractos. Bueno, sigamos. Dice que vamos a ver los mensajes. No, profe, no podemos hacer cualquier forma de ejemplo ya expuesto. Ok, ya les voy a decir qué ejemplo. Entonces, de hecho en internet hay un montón de ejemplos. Ya. En el folleto aparece también ejemplo acerca de ese tipo de plano seriado. Por ejemplo, aquí hay una forma, eh, se me ocurre que tengo un triángulo. Les voy a hacer el dibujo, vamos a terminar esto. El uso de la gradación de figuras es aquí bastante obvio. Todo esto está en el mismo documento que sigue a continuación. Si ustedes se fijan aquí, otra gradación. Y aquí la parte de cómo crear los movimientos entre estos. Ustedes tienen que tener una base.
en la cual puedan ustedes colocar lo que sería la composición para que tenga cierta rigidez. Si la base puede ser cualquier cartón de caja, ya. Un cartón de caja ustedes lo forran, por ejemplo, con una cartulina mate negra. ¿Por qué mate? Porque mate, esa textura de mate es bastante uniforme, entonces permite mayor visualidad a lo que sería la composición del plano seriado. Ya, por eso les recomiendo ese tipo de cartulina. Si no, pues una cartulina blanca. Ya, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que aquí tenía ejemplos. Bueno, este es del documento, habla de las tres dimensiones del plano, ¿verdad? De los ejes, del X, Y, Z. Yo creo que esas cosas básicamente son las que miraron en geometría. Habla de cómo leemos, ¿verdad? Aquí son, si ustedes se acuerdan de los tipos de vista, este es el isométrico, luego de esto está la vista de planta, luego la vista frontal y luego una vista lateral. Entonces, cuando nos imaginamos, era lo que veníamos hablando anteriormente, cuando nos imaginamos una figura o un plano seriado, nos imaginamos un volumen, pero un volumen hecho en capas, ¿verdad? El cual nos va a permitir a nosotros poder crear una figura volumétrica utilizando planos, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta, era lo que les decía, los de los separadores, porque si ustedes se fijan, yo voy a poder visualizar lo que sería la vista lateral, frontal, de planta, entonces mis separadores deben de tener un orden. Vamos a ver un poquito más acá. Bueno, este es un ejemplo que es prácticamente lo que les estoy diciendo en el primer video. Luego estoy en una pregunta básica. Vamos a ver aquí qué es lo que tengo. Otro documento. Ok. Aquí es como ustedes lo van a ir haciendo, los planos. Cómo lo pueden ir cortando. Hay cortes que son más complejos, pero básicamente vamos a hacer este tipo de cortes. ¿Ya? Los separadores a mí me van a permitir dar la distancia entre estos tipos de planos. Entre un poco más grande sea el separador, más voy a poder apreciar la distancia, pero tiene que ser de cierta forma sutil la separación, ni tan junta, ni tan grande la distancia para yo crear esto. Por ejemplo, aquí voy a activarles mi cámara para hacerles un boceto aquí rápido en mi. Ok, me hablaban de que diera ejemplos de qué forma podemos hacer para. De hecho, en internet van a encontrar un montón de formas. Si ustedes comienzan a buscar, yo no les quise poner muchos ejemplos ahí de formas en sí, porque quiero que ustedes también se den a la tarea de que, por ejemplo, no solo se fijen en las cosas muy figurativas, sino que vengo yo y agarro un hexágono, por ejemplo. Este es un octágono, no un hexágono. Entonces, una vez que yo tengo esta figura geométrica, yo puedo hacer un plano seriado con ella. ¿Y cómo sería ese plano seriado? Que yo venga y esta misma figura la repita, la repito del mismo tamaño, todas las caras, ¿verdad? Una, dos, tres. Hago, por ejemplo, unas 20 de estas, porque todas son igualitas. A la hora yo de realizar, por ejemplo, mi plano seriado, yo vengo y pongo, esto es visto de lateral, pongo cada una de ellas estratégicamente con mis separadores de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, ya. Entonces, a la hora que yo vaya a armar esa figura geométrica, se va a ver algo como por este estilo. No se va a ver disminución, obviamente, porque todas estas recuerden que eran del mismo tamaño. Esa es una opción, ¿ya? Entonces, si yo hago la otra opción, que sería que, por ejemplo, esta es mi figura geométrica, perfectamente puedo hacer, no sé, que
que una perforación. Si es una perforación, todas estas tienen que ir con perforación. Y también poner estratégicamente dónde van a ir mis separadores. Ya. En esto ustedes pueden creativamente proponer algo. También, miren, dicen que me quedan 10 minutos. Si se finaliza, por ejemplo, la sesión, vuelven a entrar al mismo enlace, ¿ok? Entonces, siguiendo de que, por ejemplo, si yo ya voy a utilizar un poco de gradación, puede hacer que voy a utilizar otra página. Ay, aquí está, aquí tengo más páginas. Entonces, si voy a utilizar gradación, puedo hacer que tenga otra vez esa forma, ¿verdad? Y ahí sí ya trabajé con lo que sería la disminución del tamaño. Pero tienen que tener cierto cuidado porque obviamente esto les va a costar más porque cada uno de ellos va a tener un diferente tamaño. Ya. Entonces, se me ocurre. Viene aquí, este es la parte de donde lo voy a incrustar a él. Mi cartón ya forrado y comienzo yo a colocar mi plano seriado. Entonces aquí yo voy a percibir una gradación en la forma. Ya. Puede ser también que no sea así, sino que sea con triángulo. Y entonces cada triángulo a mí me va a permitir recuerden que siempre va a ser de gradación, porque va de mayor a menor, transformando esa figura. ¿Ya? Entonces, también hay otros más complejos que tienen que ver. Yo creo que aquí tengo uno. Les voy a enseñar un ejemplo que tengo aquí. Este es un trabajo del año pasado. ¿Ya lo miraron? Entonces, si ustedes se fijan, es un cactus. Pero la chica lo que hizo fue que dividió básicamente sus partes. Y con esas partes, ella, aquí para mí yo considero de que necesitaba más capas, ya. Lo dejó muy vacío, tal vez otras capas aquí para hacerlo como más volumétrico, ¿verdad? Esto. Entonces, ustedes pueden tomar también X figuras y poder transformarlas dividiendo sus capas, que era lo del primer concepto, donde yo tomo una figura sólida y solo rodajeo sin modificar ninguno de sus planos. Ya. Y entonces, ella también utilizó, por ejemplo, otros colores ahí, bastante alegres, ¿verdad? ¿Ya se pudieron fijar? No sé si hasta el momento tienen alguna otra consulta. Quiero saber si me han entendido, sí. ¿Los escucho? Todo está claro hasta el momento, profe. ¿Y los demás? Solo me dice que está claro. ¿Y los otros chicos? ¿Aló? A ver, vamos a leer los mensajes. Dice, profe, el micrófono no funciona. Ok. Todo está bastante raro, pero lo voy captando. Dice. Ok. Entonces, bueno, básicamente, pues, la sesión termina en donde hablamos de que vamos a hacer una maqueta utilizando cualquiera de estos 4 tipos de seriados de sólidos. Ustedes van a elegir el que
el que más se les facilite, ¿verdad? Y materiales a utilizar, silicón líquido, les puede también servir el silicón caliente, aunque a veces sale un poco más caro por el hecho de que tenés que gastar más en la barra, sino que sale mejor utilizar el de líquido. Hay cartón sulfito, duplex, pueden utilizar. Esta chica, miren lo que utilizó, el mismo cartón de caja. Si no tienen material, por ejemplo, pueden utilizar cartón de caja, pero siempre dándole una parte más estética a lo que sería el cartón en sí, pues ya, por ejemplo, lo pueden pintar de blanco, de negro, pueden tirarle salpicadas de esa parte de la decoración también puede ser libre. O sea, por ejemplo, yo pinto todo esto de negro, pero le voy a dar ciertas salpicadas de pintura blanca, así como, ¿se acuerdan ustedes que cuando si no toman, por ejemplo, una brocha, pueden utilizar un cepillito de diente y quedan unos puntos así bien suavecitos? Entonces pueden utilizar también ese tipo de técnica. O bien, si ustedes quieren un spray, si tienen un spray y cierta parte van a darle algunos toques de spray, ¿verdad? Bien sutiles, pueden utilizarlos también. Todo esto es parte de la creatividad que ustedes quieran aplicarle a su diseño también. Lo que sí necesito es que esto se cumpla, ¿ya? Lo que es la parte de la repetición de la forma, que sería cada una de las caras de esto, ¿verdad? Y prácticamente pues sería decirle manos a la obra. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Dice que la maqueta debe medir no mayor de 30 centímetros. Entonces quiere decir que puede ser de este tamañito. Ya, estos son como 30 centímetros, creo. No tengo una regla ahorita. Pero es una maqueta pequeña. Sí tengan cuidado en la parte estética porque recuerden que todo lo que ustedes hacen con sus manos representa lo que ustedes son parte de su imagen. Entonces cada vez que ustedes vayan avanzando tienen que ir tomando en cuenta que cada trabajo tiene que quedarles mejor, ¿ya? Entonces dice que la forma de entrega es tomando 5 fotografías del proceso. Entonces las 5 fotografías del proceso son ustedes cortando, ustedes armando y al final una foto, 2 fotos ya de esto terminado. Una foto isométrica donde sale todo esto, ¿verdad? Toda la composición y una lateral donde se pueda ver, perdón, una de planta, donde se pueda ver lo que sería las uniones que eran esta parte de aquí que hablábamos, donde iban a ir pegados cada una de los planos, ¿ya? No sé si hasta el momento tienen alguna otra duda. Podemos utilizar entonces cualquier forma, profe, para hacer ese trabajo. Correcto, cualquier forma puede ser. Y cualquiera de los cartones que están ahí. Sí, cualquiera de los cartones también. Correcto. Bueno, a ver cómo nos va. Igual cualquier consulta pues me van escribiendo. Yo con gusto les respondo ya. Siempre y cuando pues tal vez en la madrugada no me escriben, ya a las 4 estoy despierta. Ya. Entonces para que sepan, si no les contesto en la noche que ya estoy dormida, pero apenas me levante yo les contesto, no hay problema. Ok, y espero ver avance. Ya. Ok. Bueno, Sí, profe, está bien. chicos, vamos a quedar hasta aquí entonces. Cualquier duda pues siempre estoy a la orden. Ok. Ok. Bueno, Ok. se me cuidan pues, oye. Igual, Igual, profe. profe. Bye. Chao. Bye. Bye.